Bueno, pues es mi turno. Ahora estaba escuchando a Antonio y me estaba tentando tirar los papeles que traje porque me estaba motivando darle una respuesta. A ver si consigo contenerme más que él y hay algún momento para el debate y entonces sí que nos respondemos, ¿no? Y voy a, voy a hablar de lo que venía a hablar, y es de la filosofía española ante la crisis tardo-liberal, ¿no? Yo me ocupo no es el tema de que me ocupo habitualmente, pero es de estas cosas que uno pues transversalmente le acompañan, ¿no? Yo me ocupo habitualmente de este problema que trata Antonio, del problema de la cuestión nacional y de los debates históricos, ¿no? Lo que pasa es que, aunque vivo a 1000 kilómetros de Cataluña, pues me pasa que, como a tu hija, ¿no? Que la vivencia a veces me impide el análisis, ¿no? Sobre todo últimamente. Y sí, me pasa esto. Y entonces, pues para mí, venir aquí a hablar de Moreno Pestaña y de Francisco Vázquez, pues es casi terapéutico, ¿no? Que luego le dedicaremos un poco, dejaremos fluir los humores a última hora si hay tiempo para un debate, ¿no? Bueno. En concreto, voy a hablar de la filosofía española y de un tema que yo creo que está en estos libros, que todos conocéis, ahora y que uno de las claves que los vertebra, de los que tratan, ¿no? Es sobre la filosofía española y el lugar de asignación, el rol que juega en el conjunto de la cultura y en el conjunto de la sociedad, y cómo ese rol puede ir cambiando. Yo voy a defender que cambia en función de un momento de crisis. Dividiré mi intervención en dos partes. Una primera en la que me voy a ceñir a estos libros, por si alguien no los conoce, que estoy seguro casi que no. Y una segunda parte en la que ya trataré cómo creo yo que en el presente se está viendo afectado o se puede estar viendo alterado ese patrón filosófico y ese lugar asignado a la filosofía española en nuestra academia, ¿no? Y esto me va a llevar a distanciarme un poco del enfoque de estos dos libros. El enfoque de estos dos libros, para los que los hayáis visto, pues es esto de lo que ellos llaman la sociología filosófica, ¿no? Que es una variante de la sociología de la ciencia y que pues, está sacada de autores como Martin Kurz o de Randall Collins, ¿no? Y lo que se propone en esta sociología filosófica pues es evaluar o acercarse al legado filosófico teniendo en cuenta, bueno, lo que en filosofía de la ciencia llamamos no solo el contexto de justificación, sino el contexto de descubrimiento también, ¿no? O sea, teniendo en cuenta qué factores, qué condicionantes, ¿no? afectan de la comunidad científica, afectan al contenido, ¿no? al resultado de estos trabajos, ¿no? Un poco es, pues, por frivolizarlo, pues un poco qué normas del club tiene el club filosófico para aceptar a los que se incorporan, ¿no? Normas de tipo metodológico, institucionales, profesionales, ¿no? Esto es una de las cosas de las que se ocupan, estos libros. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues es el resultado, un poco la lectura que te queda, ¿no? de estos dos libros. Bueno, pues es una reflexión sobre que el patrón dominante en el primer tercio del siglo, que es el patrón orteguiano, va a ser abandonado tras la dictadura, ¿no? O sea, tras la guerra civil, ¿no? Con la dictadura. Y que a pesar de los sucesivos intentos por parte de algunos filósofos, especialmente con especial tesón, habrían intentado recuperar ese patrón orteguiano, ¿no? Pues no habría sido posible, ¿no?
habrían fracasado, habrían chocado un poco contra el techo que son las instituciones, ¿no? Nos queda, por tanto, una lectura un tanto, yo diría, desde mi propia dimensión de estudio, pues un poco un relato trágico de la filosofía española que aquí nos queda, ¿no? Porque hay efectivamente una especie de Quijotes o héroes trágicos que intentan recuperar ese modelo orteguiano, pero que van a fracasar, y nos queda un poco el pozo de irrecuperabilidad, ¿no? Y yo esto es lo que quiero discutir, ¿no? Bien, empiezo con la reseña, ¿no? Este es el primero que es el segundo en orden de publicación de los libros de los que voy a hablar. Pero es el segundo, pero se ocupa de la primera parte, que se llama la norma de la filosofía, y se subtitula La configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil. ¿Qué nos explica aquí el profesor Moreno Pestaña? Pues que la guerra supone la sustitución de la filosofía orteguiana por la filosofía neotomista, y que esto va a significar un cambio de objeto o de cometido por parte de la filosofía, y es que ya no va a tener que ocuparse de problemas que inquietaban a Ortega, como el tema de nuestro tiempo, ¿no? de preocupaciones como la circunstancia, o como hacerse cargo del mundo temporal en el que estamos inmersos, ¿no? Y que va a poner el foco en lo intemporal, en lo eterno y en lo trascendente. Y esto, explica Moreno Pestaña, es un cambio es un nuevo patrón, un nuevo modelo de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía de Ortega pasa a no tener valor académico, a no tener rigor. Y esto me parece que de las cosas más interesantes del libro, ¿no? Y es que no tiene rigor no solo porque representa una tradición, digamos, europeísta, liberal, humanista, ¿no? Laicizante, ¿no? que a la cultura del régimen no le conviene, ¿no? Sino porque se entiende que carece de rigor. Este es otro reproche que se le hace y que es el importante aquí, ¿no? Que incumple un poco los requisitos disciplinarios. ¿Quién es el introductor del nuevo patrón? Pues el padre Martínez nos explica aquí, ¿no? Que nos dice qué debe hacer la filosofía. La filosofía lo que debe hacer es contribuir a sentar las bases, a fundamentar el edificio del saber. O sea, es el tronco del árbol de la ciencia, ¿no? Esto además está muy respaldado. Uno de los datos que ofrece, que yo no conocía en el libro, es que en el bachillerato, y que estamos en estas querellas académicas, ¿sí? o de que académicas, no sé llamarle, o de lobby de sector, había 9 horas, se preveía en el plan de Burgos, ¿no? Del 38, en el plan del bachillerato, se preveían 9 horas semanales para la filosofía, fijaros, ¿no? Lo que supondría aquello, ¿no? Bueno, y un poco por esta importancia que se le da entonces a la filosofía como saber de base, ¿no? Como saber fundamentador frente a los demás, ¿no? De manera que Ortega pasa a ser criticado ferozmente como un pensamiento asistemático, ontofóbico, dirá alguno. Son metáforas, nada más que metáforas, ¿no? Gestos, ¿no? Pero ahí no hay filosofía de valor, ¿no? La filosofía de valor está en el trabajo escolástico, ¿no? Está en discutir unos textos canónicos y unos saberes fundamentales, ¿no? Esta es un poco la conclusión de este libro. El segundo, el de Francisco Vázquez, que está publicado antes, creo que en 2009, si no recuerdo mal, se titula La filosofía española, herederos y pretendientes, una lectura sociológica desde 1963 a 1990, ¿no? Se detiene ahí, en el año 90.
¿qué nos cuenta aquí con esto de herederos y pretendientes Vázquez? Bueno, nos cuenta que hay una disputa entre dos escuelas que son dos intentos, cada una de estas escuelas, dos intentos de actualizar o de modernizar el patrón establecido, ¿no? Por una parte, la de los herederos, que son los herederos de esa corriente escolástica, ¿no? Hegemónica ya el régimen, que lo que hacen simplemente, entienden que la modernización simplemente consiste en sustituir pues, autores del tomismo, la escolástica tomista, por autores pues, de la metafísica contemporánea, Zubiri, Heidegger, etc., ¿no? Harman, bueno. Frente a estos existe los pretendientes, que sería la red alternativa, que ha de abrirse paso por la periferia académica, precisamente por los límites que van imponiendo los otros, ¿no? Y que lo que promueven es que la filosofía española vuelva a esa senda liberal, a esa senda ilustrada, laicizante, ¿no? O sea, lo que trata es de que se fundamenten los saberes, el conocimiento, la ética, sobre bases seculares, ¿no? Y humanistas, ¿no? Con el tiempo, con la llegada de la democracia, el acercamiento de la democracia, esta filosofía de los pretendientes, esta red alternativa, se va a ir convirtiendo en hegemónica, explica este libro, ¿no? Antonio en alguna reseña dirá, tarda un poco más de lo que dice el libro, pero bueno. Se va imponiendo, digo, este nuevo patrón, se va imponiendo un nuevo patrón filosófico, ¿no? En el que la filosofía ya no ocupa tanto el lugar del tronco o de la base del resto del conocimiento, sino que va a constituir una rama paralela. Esto, quienes hayáis conocido la Universidad de la Facultad de Filosofía de Santiago, la anterior, justo la anterior, la que estaba en el Monte de la Condesa, lo ilustra muy bien esto, lo presenta muy bien porque estaba situada, son unos edificios nuevos con 3 cuerpos, ¿no? Y estaba allí situada filosofía, psicología y pedagogía. Ahora filosofía ya volvió al centro, ¿no? de la ciudad, pero durante los años 80 pues estuvo situada allí. ¿Por qué? Bueno, pues está bien explicado, la intrahistoria está bien explicado en este libro, ¿no? Pues porque la filosofía ocupa va ocupando este lugar, o sea, se va convirtiendo en un saber más de las humanidades, se va convirtiendo en un saber experto, dice aquí, ¿no? En un saber de especialistas, en un saber técnico, ¿no? De eruditos, ¿no? Bueno, ¿qué conclusión nos queda de estas dos lecturas? A mí me gusta la conclusión que hace nuestro amigo Jesús Díaz, ¿no? de esta facultad, la reseña sobre estos libros habla la segunda muerte de Ortega. Dice, la segunda muerte de Ortega, a pesar me encanta la expresión esta, ¿no? Porque dice, ¿qué supone la llegada de la democracia? Pues no supone la recuperación del patrón filosófico anterior a la guerra civil, anterior al franquismo, sino que supone otra cosa, ¿no? No supone la recuperación de esa filosofía orteguiana, que era una filosofía ensayística, etcétera, ¿no? De intervención, de preocupación por lo temporal, sino este nuevo patrón, ¿no? Que mantiene ciertos tintes escolasticistas, ¿no? Según, aquí no Jesús, sino los propios autores de estos libros, ¿no? Ahora cambian los autores, pero cambian los autores, digo, el canon de autores al que se dedica, pero... Y su rol en la sociedad, su rol en el conjunto de la sociedad y en la cultura es de papel experto, es decir, pues el filósofo puede participar de una comisión, puede participar de un comité asesor, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero su papel no es el de interpelar a la sociedad, sino colaborar institucionalmente en temas específicos de los que se dice experto, ¿no? Bueno,
Bien. ¿En qué medida, me pregunto yo, ya entrando un poco entrando a la segunda parte, en qué medida nosotros, esta segunda pata, ¿no?, que dice Curro, somos deudores de este patrón filosófico heredado, ¿no? El proyecto donde están encuadrados estos autores, esto de Vázquez y Pestaña, ¿no?, y se llama fijaros, los intelectuales y la calidad democrática en la España contemporánea. Este era el proyecto de ellos, ¿no? Y estos son los trabajos que resultan, ¿no? Pero se detienen en los años 90. Yo me pregunto si de los 90 aquí podemos advertir cosas, ¿no? Podemos prolongar este análisis hasta el presente. Y creo que ha existido tiempo suficiente como para que alguna cosa haya transcurrido. Han pasado ya casi 30 años, o 20 y muchos años, ¿no? Pero que, sin embargo, no tenemos la perspectiva académica, estos 20 y tantos años, como para prolongar este análisis sociológico. Es decir, tendríamos que ver cómo se produce la sustitución de las cátedras, que no se ha consumado del todo, ¿no?, de esta generación, y ver si efectivamente hay algún cambio, si se dedican a otras cosas, otros autores, otros temas, ¿no? No tenemos esta perspectiva. Bueno, esto a mí me sirve de excusa para desprenderme un poco de este enfoque de la sociología filosófica, ¿no?, para plantearle algunas objeciones. Es que creo que es un poco limitado, precisamente para lo que se propone el proyecto, ¿no?, que es reflexionar sobre las claves intelectuales de la cultura democrática española, ¿no? Y es que esta reconstrucción de los hábitus, dicen ellos, ¿no?, de la comunidad filosófica española, de los hábitos epistémicos, si bien ha dado resultados enormemente reveladores y sugerentes, que sugieren este debate, por ejemplo, pero muchos otros han sugerido. Al mismo tiempo, nos proporciona, yo creo, una imagen un tanto enclaustrada, un tanto de puertas para adentro, un tanto, diría yo, hasta academicista, ¿no?, de lo que le sucede al filósofo, ¿no? Pareciera que el filósofo es una especie de sordo, ¿no?, que no escucha tampoco lo que está fuera de los muros de las facultades, ¿no? Yo creo que aquí nos explica bien cómo cambia el patrón filosófico. Pero para entender el por qué cambia este patrón filosófico debemos atender a otras razones, yo creo que más de carácter histórico-político también, ¿no? Así que lo que voy a defender es que el trabajo filosófico, pues eso, también atiende voy a defender la exposición es que el trabajo filosófico atiende también a urgencias históricas, a urgencias del presente, ¿no? Y frente al tópico ese de que vivimos un poco ensimismados, que es totalmente cierto, ¿no? Pues hay también algo de atención por nuestra parte. Es cierto que también estamos un poco concernidos, ¿no?, por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y yo creo que se plasma en nuestro trabajo. Bueno, la hipótesis que voy a plantear es que en esos años se han manifestado ciertos cambios en los patrones filosóficos españoles y que estos cambios tienen que ver con demandas específicas de la crisis y de una conciencia o evidencia de crisis, ¿no? Es cierto que las crisis sociales no tienen por qué coincidir con las crisis de paradigma, las crisis científicas, ¿no? Pero también es cierto eso, que no somos del todo sordos y que tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Para demostrar esto, lo que voy a hacer es referirme o hacer un poco de genealogía respecto a ese patrón orteguiano, genealogía histórico-cultural, respecto a ese patrón orteguiano que ellos defienden aquí, ¿no? Para entender cómo este
cambio de paradigma, cómo esa filosofía volcada en la circunstancia y en la temporalidad atiende a razones también de crisis del momento, ¿no? De crisis cultural del momento, ¿no? Y finalmente lo que haré es preguntarme si podemos trasladar o de qué manera podemos trasladar esta lógica o esta lectura al momento presente, ¿no? Bueno. Entre los diversos... Últimamente se han hecho muchísimos paralelismos, ¿no? entre el primer tercio del siglo XX y el primer tercio del XXI, que es el que estamos viviendo, ¿no? Y muchos más afortunados que otros. Hemos escuchado hablar del régimen turnista y régimen bipartidista como si fueran idénticos. Hemos oído hablar de la primera y de la segunda restauración. También por parte de los críticos, o sea, por de los críticos de esta regeneración o los defensores de este régimen, pues se establecen analogías sobre emergencia, ya están otra vez emergiendo los radicalismos, fijaros, el populismo, el nacionalismo, estamos en los mismos peligros que a principios del siglo XX, ojo con estas críticas, ¿no? Ya os digo que unas pues, nos parecen más arriesgadas que otras, pero lo que hace posible estas críticas, y donde yo quiero poner el foco, es que en ambos momentos lo que hay es una fuerte evidencia, una fuerte conciencia de agotamiento de un modelo político. De agotamiento, o sea, de crisis, de agotamiento de un modelo político que en el primer tercio del siglo era el liberal oligárquico, el del 19, ¿no? El estatalista, ¿no? Y que hoy es otro modelo político, el tardo liberal, el del siglo XX, ¿no? Y el globalizante o globalista, ¿no? Ambos modelos comparten además, y ambas conciencias de crisis, comparten además la denuncia de que existe en ambos una frustración democrática y unas expectativas democráticas que además podemos situar en el 68, las dos, en España en el 68, ¿no? en la Revolución, en el 1868 estoy hablando, ¿no? Y en el 1968 se generan unas expectativas de expectativas democráticas y que una contrarrevolución conservadora las frustra, ¿no? Bueno. Y que tienen y además otro elemento paralelo y que me parece muy interesante, sobre el que yo quiero llamar la atención, es que en ambos diagnósticos hay una conciencia singularista o específica. Es decir, no solo tenemos conciencia de crisis, conciencia de agotamiento de un modelo democrático, sino que tenemos conciencia de que existe un agotamiento del modelo, en concreto del proyecto español, ¿no? En ambos momentos. Y ambas cosas son compatibles. Para Ortega son perfectamente compatibles. Hacer una crítica y una revista de Occidente, una crítica de Occidente, ¿no? de Europa, ¿no? Y una crítica, no se detiene el problema de España porque él observe un problema de Europa. Así que además los comparte y ve particularidades y singularidades en uno y en otro, ¿no? Yo creo que esto me parece también interesante porque hoy se da este fenómeno, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo se manifiesta esta conciencia de crisis en la filosofía, ¿no? En el primer tercio del siglo se manifestó como una crisis del patrón hegemónico, que era el patrón positivista. Y que el patrón que se había establecido en el último tercio del 19, ¿no? Y para Ortega, y esto me parece interesante, esta crisis histórica, esta crisis temporal, esta crisis social, era necesariamente una crisis filosófica. Esto yo creo que choca un poco con el modelo nuestro, y es que precisamente el filósofo al que estamos acostumbrados es el filósofo o al menos los que estamos acostumbrados en cierta generación, creo, es el filósofo que le riñe a la realidad, ¿no? Es el filósofo
yo daría nombres, pero estamos grabados, pues que eso, que se enfada con la realidad, ¿no? Y esto, fijaros que Ortega hace lo contrario, ¿no? Si la realidad va mal, la filosofía tiene su culpa. La filosofía está yendo mal. Esa es la lectura que hace. Es que la filosofía que hacemos falla, ¿no? Falla y por eso tenemos que revisarla, ¿no? Tenemos que revisar este patrón positivista, neopositivista, neocantiano, se llama también krauso-positivista, en los libros del momento, ¿no? Y en el que la filosofía lo que ocupa es un lugar supeditado a la ciencia, ¿no? Dice José de Perojo, voy a leer una cita, dice que la tarea de la filosofía es ir recogiendo resultados científicos y examinando el método de la ciencia, lo que puede revertir de nuevo fecundamente en las ciencias. Bueno, aquí está resuelto un debate de la filosofía de las ciencias, de la filosofía de la ciencia, pues ya está por Perojo resuelto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel entonces de la filosofía? ¿Qué idea de filosofía hay aquí? Filosofía como síntesis y como metodología científica, ¿no? Pero lo que no debe perderse de vista es que el positivismo, esto, por ejemplo, quien lo muestra bien es Aranguren, ¿no? En este libro La moral social del 19, ¿no? Que el positivismo no es una filosofía en concreto, sino que es una cultura. Es una cultura. Es una cultura de la época. Aranguren dice, es una moralidad, ¿no? Una moralidad, es la moralidad burguesa, ¿sí? Y que se va imponiendo y que llega al paroxismo en el régimen de la Restauración. O sea, está en el utilitarismo, está en el mercantilismo, en la tecnocracia, en el organicismo social, en el darwinismo. Todas estas ideas pues van calando, ¿no? Y constituyen una cultura que es una cultura institucionalizada, y esto es una de las cosas que con la distancia, creo que con la distancia y con el franquismo por medio hemos perdido de vista, ¿no? Y es que aquella batalla cultural de Jovellanos, que había sido la batalla cultural de Jovellanos, que a ver si desplazamos a la iglesia de la universidad, ¿no? y la sustituimos por saberes útiles, ¿no? Pues de algún modo está empezando a ser ganada, ¿no? Y que ya se han producido los debates de la ciencia, y libros del momento nos dicen, bueno, pues ya en Santiago, que es donde había surgido Santiago de Compostela, que es donde había surgido el primero de las querellas de la ciencia por un profesor darwinista, ya se discute de darwinismo por la calle del Franco, por el preguntoiro. Ya en Valencia se le hace en 1909 un homenaje al nacimiento de Darwin, ¿no? Bueno, digamos que se ha normalizado. De hecho, si tú vas un poco a la sociología sociología que comparten los autores los partidos del momento, es un tipo de sociología organicista, comtiana por parte de los conservadores, y es spenceriana, o sea, una concepción por parte de los liberales, una concepción más dinámica de lo social, pero hay una fuerte impronta, digo, de estas ideas naturalistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la batalla de la filosofía orteguiana? ¿Cuál es la batalla del patrón orteguiano? ¿Qué es esto? Pues una batalla cultural. Es una batalla cultural, no es estrictamente una batalla filosófica. O sea, contra una cultura que es la cultura positivista que se presenta como moderna, pero que ha envejecido, ¿no? Y es una batalla al mismo tiempo política. Por eso la filosofía necesita ser problematización cultural e intervención. Por esto, no por razones estrictamente académicas, ¿no? ¿Qué nos dice Ortega? Nos dice: el positivismo es la modernidad de hace 50 años. Hoy son ideas carbonizadas. O sea, hoy
Pero esa cultura tecnócrata, utilitarista, dice, son ideas envejecidas, son ideas, utiliza muchas metáforas, son ideas agotadas, sin capacidad para asimilar los cambios, las demandas, las latencias históricas que están en curso, ¿no? 50 años atrás, nos dice, el positivismo, el krausismo, tenían esa capacidad modernizadora, eran el baluarte del debate de la ciencia española. Pero hoy el krauso-positivismo pues está envejecido, está institucionalizado, ¿no? Y aquí viene yo creo que donde debe ponerse la atención y el acento. ¿A qué se debe este envejecimiento? Nos dice Ortega. ¿A qué se debe que una cultura se vuelva anquilosada, ¿no? Que una cultura potente, modernizante, pierda esa fuerza, ¿no? Pues se debe a que se ha proyectado más allá de lo temporal, a que ha sublimado su verdad, a que las ciencias ocupan el lugar que antes ocupaba la autoridad que antes ocupaba la religión, ¿no? Y utiliza esta metáfora que a mí me gusta mucho, que es que no sé si la conocen, que es la del barón de Munchausen. La del barón de Munchausen, que como todos los marinos tiene coleta no sabía nadar, ¿no? Para que lo saquen del agua, y el barón de Munchausen tiene la cualidad de que se tira el mismo de la coleta cuando cae el agua y se saca de la historia, ¿no? Bueno, pues con esta metáfora se refiere Ortega al papel que juega o al proceso que sigue la cultura positivista, ¿no? Esta cultura moderna, ¿no? Que se saca a sí misma fuera de la historia y como consecuencia lo que tiene es que pierde capacidad reflexiva, o sea, pierde capacidad de tomarle el pulso a la realidad, ¿no? Y pierde capacidad de ser consciente de sus propias parcialidades, ¿no? ¿Cuál es la misión, no del filósofo, sino del intelectual para Ortega? ¿Cuál es el destino histórico, o sea, la tarea, ¿no? Epocal, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, pues nosotros no podemos ser, dice, y entrando en lo del debate generacional que comentaba Antonio, no podemos ser ya una generación acumulativa, sino que tenemos que ser una generación disruptiva. No podemos, dice, me encanta esa expresión, sestear alojados en ideas, instituciones y placeres, dice, creados por las generaciones anteriores. Tenemos que atender a nuestra misión histórica. Dice que se parece más a la del pensamiento radical del 1870 que a la de la filosofía inmediata. Nosotros tenemos que recuperar esto, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste entonces para Ortega recuperar esta fuerza disruptiva, en renovar la cultura y la filosofía, el pensamiento? Pues en recuperar ese sentido histórico perdido, en recuperar el sentido de una realidad viva, que no es otra cosa que lo que ha hecho la biología con Darwin, o la física con Einstein, o las artes con las vanguardias, ¿sí? Con las vanguardias a las que él ofrece, acoge, ¿no? En el proyecto cultural de la revista de Occidente, ¿no? Que hay que procurar que la filosofía realice este proceso, ¿no? Realice este proceso. Pero es que además a la filosofía le corresponde una tarea de responsabilidad mayor que no estaba realizando, porque se están alteradas por las vanguardias el orden, las jerarquías de las artes. A la filosofía le corresponde ser la que tome ese papel de vanguardia y la que dé lugar a una nueva cultura ecuménica, digo, ¿no? a un nuevo orden, a una nueva modernidad que supere esta crisis y que consiga reconstruir la continuidad histórica, reconstruir los lazos con el pasado y recoger en un nuevo sentido lo que hoy está
pues está apagado. Esto es lo que se propone él con la filosofía temporal y con la filosofía de la circunstancia y ensayística y con este nuevo patrón, ¿no? Atender a la urgencia de una crisis de la modernidad y de un pensamiento que ha perdido la capacidad de diálogo. Cuando habla de particularismo no se está refiriendo estrictamente a Cataluña, no está hablando estrictamente del separatismo, ¿no? Sino que es todo el pensamiento, toda la cultura la que sufre este mal, ¿no? Bueno, pues para concluir, ¿en qué medida o qué lectura o qué creo que nos traslada qué lección nos traslada esto para el presente, ¿no? Hoy efectivamente estamos ante una crisis tardo-moderna o tardo-liberal. Podemos decir que ante una crisis también de un cierto neopositivismo y puesto que también se ha augurado el presente absoluto, se ha augurado el fin de la historia, ¿no? Se ha augurado por algunos incluso el fin de la filosofía, como Hawkins o como Tugendhat, ¿no? Y frente a esto hay una emergencia, hay una demanda de una filosofía diferente, de una filosofía ocupada o concernida por los cambios históricos y por hacerse cargo de ellos, ¿no? Por entender, digamos, el mundo, las razones del mundo que está en marcha y del mundo que vivimos, ¿no? Y esto explica que ya no es Rawls, ya no es Habermas, o el primer Habermas el que interesa hoy a los jóvenes, sino que interesa más bien Zizek o Rancière o Laclau, pero es este tipo de análisis el que se vienen demandando más, ¿no? Y hay una conciencia, digo, de la crisis particular en la cultura española y en la filosofía española, ¿no? Una conciencia de agotamiento de un cierto modelo, de una cultura transicional, se dice, de un régimen, ¿no? Ha dicho Antonio, y que yo sostengo que tiene un correlato académico, que se manifiesta académicamente. El mundo que yo conozco más es el de los historiadores, pero estos debates se pueden seguir, se están dando en la literatura, estos conflictos culturales, estos conflictos epistémicos, de patrón, generacionales, se manifiestan de muchas maneras, se están dando en la literatura, en la crítica literaria especialmente, en las ciencias políticas ya no digamos, es evidente, ¿no? Y es posible encontrar indicios de que tal cosa suceda en la filosofía española. No de que estemos recuperando, como le gustaría a Jesús, a Ortega. No es que haya un renacimiento de Ortega, pero sí quizá de ciertos elementos del patrón orteguiano. Y yo, para concluir, apunto dos. Uno es una preocupación creciente por interpretar la temporalidad y por hacer ontología del presente. Y además, en algunos casos, incluso de hacer ontología del presente relativos o circunscritos al caso español. Esto, en algunos casos, puede parecer como en algunos casos digo que sea improvisado o es algo nuevo, puede parecer como una especie de oportunismo, pero lo que también es cierto es que existe una demanda del alumnado y podemos seguirlos fácilmente por YouTube, muchas de las cosas y muchos de los congresos que están habiendo y seminarios, no solo ¿no? Y este tipo de preocupaciones y este tipo de demanda yo creo que es bastante palpable, es bastante presente, ¿no? Esta cuestión esta irrupción de lo temporal, ¿no? Y que además lleva al segundo elemento, está produciendo otra cuestión que es interesante o que es digna de tomar en consideración, y es que está resurgiendo una mayor disposición a la interdisciplinaridad, sobre todo cuando se tratan
congresos, yo he asistido al problema al debate de la memoria, ¿no? Y he ido a muchos congresos, ¿no? Que iba gente de todos lados, ¿no? Y se da una cosa singular cuando se trata de un tema de estos, y es que como el tema es el mismo, como la preocupación es la misma, el diálogo interdisciplinar es posible. O sea, no es una cosa, no es una postura, ¿no? Que, sino que hay un esfuerzo sincero, yo creo, por trascender las categorías propias y discutir con los demás, ¿no? Porque, puesto que hay una impugnación de la cultura heredada. ¿Cuál es la limitación? Voy a llegar a una conclusión, creo que muy cercana a una que apuntaste tú al final también, ¿no? ¿Cuál es, a mi juicio, el problema o la limitación de esta emergencia generacional, ¿no? De esta emergencia renovadora en términos culturales, en términos epistémicos, ¿no? Bueno, pues que yo creo que son más deudores de la generación inmediata, de la que los precede, o sea, que somos más deudores de la generación inmediata, de la que nos precede, de lo que creemos o desearíamos, ¿no? Y es que yo creo que hay una repetición en muchas expresiones, creo que se está corrigiendo ya, la verdad, pero en muchas expresiones ha habido un exceso de adanismo, ¿no? Y ha habido y a mí me recordaba esto a la cosa esta de Juliá, de una generación sin maestros, ¿no? No tenemos maestros. ¿En qué se caracterizaba la generación que hizo la transición? Pues que no había maestros. Podía romper radicalmente con el pasado, ¿no? Y yo creo que esto ha constituido una limitación, un problema, ¿no? De cara a la reconstrucción o la reconfiguración efectiva, ¿no? de la cultura heredada, ¿no? Y es que creo que más nos hubiera valido seguir el ejemplo orteguiano, ¿no? No sé si hasta el final, pero sí al menos en eso que tiene que ver con que una renovación cultural, una modernización cultural, lo que debe es, y ahí está la dificultad, ¿no? Lo que debe es tratar de reconstruir el hilo de continuidad y las discontinuidades históricas. Es decir, ha de reencontrarse con algún pasado que le permita resignificar, darle un sentido nuevo, modernizante al presente. No puede presentarse de nuevo como el barón de Munchausen, aquí estoy yo, que he salido por mis propios méritos, tirando de la coleta, ¿no? Y no hay un juego de palabras en esto. De verdad, ni siquiera me salió a dar cuenta por el aire, tirando de la coleta para que irrumpa lo nuevo. Nada más, gracias.